Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el competitivo y vibrante mundo del entretenimiento turco, donde los titulares suelen estar llenos de romances fugaces, estrenos de series televisivas y disputas públicas entre celebridades, pocas veces se vive un episodio tan intenso y conmovedor como el que rodea actualmente a la familia Arda. Lo que parecía ser una familia discreta, dedicada a apoyar la creciente carrera de su hija más famosa, la actriz Cemre Arda, se ha transformado de repente en el epicentro de un huracán mediático. Todo comenzó con unas palabras que, lejos de ser un simple comentario, se convirtieron en un grito de dolor y en una denuncia pública que todavía resuena en los principales medios de Turquía. Ese hombre enfermó a mi hermana. La frase no la pronunció un periodista ni un opositor del supuesto acusado, sino el propio hermano de Cemre, quien, incapaz de seguir guardando silencio, decidió exponer ante la opinión pública lo que su familia lleva soportando desde hace meses. Lo más impactante es que la persona afectada no sería la joven Cemre, que atraviesa un momento brillante en su carrera artística, sino la hermana mayor de ambos, una mujer de carácter reservado y hasta ahora alejada de los focos mediáticos. Según el relato del hermano, su vida cambió de manera radical tras iniciar una relación con un poderoso empresario de Estambul, muy conocido en los círculos de negocios y en la vida social de la ciudad. Primero la aisló de todos, después comenzó a manipularla emocionalmente y al final la destruyó físicamente. Ya no era la misma persona que conocíamos. Terminó enferma, declaró con evidente angustia. La contundencia de estas palabras bastó para abrir un debate nacional sobre los vínculos tóxicos, los abusos de poder y el papel del silencio en la perpetuación de estas situaciones. Mientras el hermano levantaba la voz, la actriz decidió callar. Ni entrevistas, ni comunicados, ni declaraciones en redes sociales. Un silencio que genera más preguntas que respuestas. ¿Se trata de una estrategia para proteger a su hermana mayor? ¿O teme que hablar pueda costarle contratos, proyectos y la prometedora imagen que construyó en la industria televisiva? Lo único que se ha sabido es que Cemre estaría profundamente afectada. Personas cercanas aseguran que sufre un conflicto interno desgarrador, la necesidad de acompañar a su hermana en el dolor y al mismo tiempo, la presión de seguir cumpliendo con compromisos laborales que no se detienen. En sus redes compartió una frase breve pero significativa: el silencio también habla. Millones de seguidores interpretaron esas palabras como un mensaje oculto relacionado con el drama familiar. El señalado no ha emitido declaraciones formales, aunque varios medios han identificado a un influyente empresario de Estambul como la figura en cuestión. Se trata de un hombre con negocios diversificados, acostumbrado a aparecer en portadas de revistas y a mantener lazos con personalidades del espectáculo. Su imagen pública ha sido siempre la de un hombre elegante y seductor, pero los rumores lo describen como controlador y manipulador en su vida privada. Testimonios recogidos en el entorno de la hermana mayor de Cemre hablan de un cambio radical en su carácter. De una mujer vital y llena de proyectos pasó a ser una persona aislada, vulnerable y atrapada en un círculo de miedo. Algunos vecinos sostienen que las llamadas constantes, las prohibiciones para ver a sus amistades y el control obsesivo marcaron el inicio de un deterioro emocional que derivó en problemas de salud. Fuentes médicas consultadas confirman que la mujer ha necesitado asistencia psicológica e incluso hospitalizaciones para estabilizarse. La noticia encendió las redes en cuestión de horas. Miles de usuarios expresaron su indignación y solidaridad bajo el hashtag #Fuerza para la hermana de Cemre, que se convirtió en tendencia nacional. Fans de la actriz piden que no calle y que utilice su visibilidad para denunciar este tipo de dinámicas.
Organizaciones feministas y colectivos sociales se han pronunciado, asegurando que este caso pone de manifiesto cómo las estructuras de poder permiten que ciertos comportamientos queden impunes. En los programas de televisión de la tarde, analistas y comentaristas han discutido la situación no solo desde el ángulo del espectáculo, sino como un tema de derechos humanos. La reflexión sobre el poder destructivo de las relaciones abusivas y la necesidad de romper con la cultura del silencio ha dominado paneles y debates durante días. Frente al mutismo de Cemre, su hermano ha emergido como el portavoz involuntario del drama. Sus declaraciones, emitidas en programas de máxima audiencia, provocaron lágrimas en muchos televidentes. Ver cómo mi hermana se convertía en alguien irreconocible fue lo más duro que me tocó vivir. No podía callar, aunque supiera que nos enfrentamos a un hombre poderoso. Su valentía al señalar al empresario, pese a la diferencia de fuerzas, ha sido interpretada como un acto de amor fraternal y de resistencia frente al miedo. El público conmovido se pregunta ahora qué consecuencias legales y sociales tendrá esta denuncia no formal, pero cargada de veracidad emocional. El futuro inmediato de la familia Arda está marcado por la incertidumbre. Algunos medios aseguran que se preparan acciones legales contra el empresario acusado, mientras otros creen que preferirán proteger la intimidad de la hermana mayor para evitar que su sufrimiento se convierta en espectáculo mediático. Sea cual sea la decisión, el caso ya forma parte de la agenda pública y difícilmente desaparecerá pronto del radar. Cemre, por su parte, continúa rodando proyectos televisivos, aunque no logra escapar de los reporteros que la siguen constantemente. Sus representantes se niegan a responder preguntas, lo cual ha sido interpretado por muchos como una confirmación indirecta de la veracidad de lo denunciado. Lo que está en juego no es únicamente la reputación de una familia, sino un problema social de gran envergadura. El caso Arda es el reflejo de cómo la fama y la vulnerabilidad pueden mezclarse en un cóctel explosivo, en el que la presión mediática, los intereses económicos y la vida íntima colisionan sin piedad. La frase que desató todo, "ese hombre enfermó a mi hermana", se ha convertido en un símbolo de denuncia y resistencia, un recordatorio de que incluso detrás del brillo de la televisión existen heridas profundas. Querida comunidad de K-pop, ¿qué piensan de todo esto? ¿Creen que Cemre debería romper el silencio y hablar abiertamente, aunque eso pueda poner en riesgo su carrera? ¿Qué mensaje envía a la sociedad el hecho de que un empresario poderoso pueda estar involucrado en un caso tan delicado sin responder públicamente? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Recuerden que en K-pop trabajamos cada día para traerles, no solo los rumores más llamativos del espectáculo turco, sino también los debates de fondo que invitan a reflexionar. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna novedad, y si desean apoyar este proyecto de manera especial, hagan clic en el botón de unirse. Cada like, cada comentario y cada nueva suscripción nos da fuerza para seguir investigando y compartiendo con ustedes las historias más impactantes. Díganos también, ¿qué otras celebridades turcas quieren que analicemos en K-pop? Su participación es esencial para que esta comunidad siga creciendo y para que juntos logremos destapar lo que realmente ocurre detrás del telón del espectáculo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.